Bueno, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad de Indoamérica y el día de hoy pues vamos a hacerle una entrevista a usted y mi compañera va a proceder a hacerle el consentimiento informado. Bueno, le informamos que esta grabación solo se hace con fines educativos para hacer conocimientos sobre su labor y sobre sus técnicas de trabajo. Si nos da el consentimiento, por favor, de grabarle con solo fines educativos. Sí, sí, correcto, no hay problema. De acuerdo. Aquí comenzaremos con las preguntas. ¿Cuál es su nombre completo? Kevin Javier Quintana Álava. Mm. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Ahorita mismo 2 años y medio. Ujú. ¿En qué área se especializa? Bueno, ahorita mismo me encuentro en el área de orientación vocacional. De acuerdo. Y entonces, ¿cuál es como que su público más frecuente, a quién más suele atender? A ver, usualmente trabajo con adolescentes, es decir, quienes están en proceso de ingreso al proceso universitario. Sería tercero de bachillerato. Es con ellos con quienes trabajo más ahorita. De acuerdo. ¿Y qué herramientas utiliza con mayor frecuencia en su espacio de trabajo? A ver, principalmente la entrevista creo que es lo más importante. Siempre debemos contextualizar cualquier situación del estudiante para poder, obviamente, hacer un buen análisis en cuanto a las decisiones que toma el estudiante en base a sus opciones de carrera. Además de eso, aplicamos ciertos reactivos también, claro, que tengan que ver obviamente con el proceso de orientación vocacional, reactivos como test de personalidad, test de intereses y aptitudes, entre algunos otros. De acuerdo. Bien. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo es su rutina diaria desde que llega a su consultorio? Ok, bueno, llego a mi oficina, actualizo el registro, es decir, veo qué es lo que tengo pendiente para el día, si tengo alguna nota del día anterior que deba realizarla aquel día, es decir, cuando empiezo a revisar el registro. Después de eso, obviamente, empiezan a llegar mis estudiantes que están agendados para ese día, puede ser en la mañana o en la tarde, y dependiendo de la parte en el proceso en la que nos encontremos o aplicamos ciertos reactivos, como ya les mencioné, test de personalidad, intereses y aptitudes, o sería la primera reunión con los estudiantes donde conocemos un poco acerca de cómo vive el estudiante y lo demás, es decir, a través de una entrevista semiestructurada. No. ¿Cuál es el desafío ético más común que ha tenido en su práctica profesional? A ver, el desafío ético más común. Creo que cuando un estudiante te pide no conversar algo a sus padres, pero algo que es bastante importante o algo que requiere más bien de la aprobación de sus padres. Tú estás en la obligación, recuerda que trabajamos con menores de edad, tú estás en la obligación de siempre pedir un consentimiento y un asentimiento informado para poder trabajar con ellos. Entonces, muchas veces ese consentimiento, es más, el consentimiento tienen que darle los representantes legales, porque los estudiantes todavía no son mayores de edad. Así que algunos estudiantes dicen, no me gustaría que mi papá sepa o mi mamá sepa, me gustaría que solo llevemos el proceso entre los dos, pero estamos obligados a que su representante nos ofrezca el consentimiento informado. Entonces, creo que va un poquito por ahí. No hay como mayor problemática en cuanto a desafíos éticos que te pueda comentar. No he tenido mayor inconveniente en realidad cuando hablamos de ya trabajar con los estudiantes. Ya. ¿Y usted cómo maneja el desgaste emocional y el autocuidado? Bueno, buena pregunta en realidad. Considero, y al menos a mí me sirve un montón, que leer es una de las cosas que me ayuda muchísimo. Leer sobre todo psicología, me encanta leer sobre psicología, entonces siempre paso leyendo sobre psicología en general y aprender creo que me ayuda para aprender a mejorar mi estado emocional también y obviamente que en mi trabajo eso se note. Digo esto porque, claro, llegará un punto donde tú también estás demasiado extenuado, frustrado, porque tal vez las cosas no salen como esperas. Y eso se nota en el trabajo también. Siempre trato de que el cómo me sienta también se refleje en mi trato con los estudiantes. Y pues eso, creo que tener actividades variadas también, no sé, es hacer deporte, tocar guitarra, algo que igual vaya en cuanto a mis valores personales
y que me pueda ayudar obviamente para mejorar en el trabajo también. Mm. Ya. ¿Qué diferencia encontró entre lo que esperaba de la profesión y la realidad laboral? Mm, ¿Qué diferencia encontré? Que claro, tú esperas que cuando te llegue el primer consultante, paciente, cliente, como quieras llamarle, todo se va dando como muy fácil o el problema ya te lo dice la persona y tú trabajas en base a ese problema que ya te lo dice. Pero muchas veces esa no es la realidad, el problema está un poquito escondido, digamos, y tú tienes que encontrar ese problema de primera mano. Entonces, creo que eso es algo con lo que cuesta acostumbrarse al principio, porque claro, estás nuevito, no sabes cómo indagar a profundidad, te cuesta hablar de ciertos temas, te da incluso vergüenza, cosas similares. Entonces, creo que ese es el desafío más grande. Comprendo. Y una última pregunta, ¿qué consejo usted le daría a los estudiantes de psicología que se están formando para la vida laboral, para las prácticas que van a comenzar a tener? Bien, a ver, un consejo, y creo que me parece súper importante, perdón, y oportuno, es que empecemos a leer psicología científica. Muchas veces, no sé, veo por ahí en redes sociales que se malinterpreta lo que es psicología, no sé, cosas como haz este test y mira si tu pareja es narcisista, no sé, cosas similares. Y eso nada tiene que ver con psicología científica, ¿sí? Si hablamos de psicología científica, es del análisis de la conducta, ni siquiera de la conducta humana. Recuerda que la psicología analiza conducta animal también, es el análisis de la conducta de los organismos. Entonces, sobre todo, cuando vamos a trabajar con la salud de las personas, es importante que tengas bases científicas sólidas. No puedes simplemente llegar y hablar cualquier cosa, que muchas veces desde los mismos profesionales de la psicología se habla, pero cualquier cosa, que no tiene evidencia científica. Siempre tenemos que guiarnos en base al método científico. Recordemos que la psicología es una ciencia y como toda ciencia tiene un procedimiento, tiene que ser replicable, etcétera. Entonces, creo que esa es la recomendación más grande que les puedo hacer, porque cuando sales al mundo laboral y te das cuenta que tienes que empezar a tratar con problemas reales del mundo real, en realidad no tienes mucho conocimiento. Entonces ahí te toca ponerte a leer un poquito más, pero tiene que ser obviamente siempre basado en la ciencia. Ya. Muchísimas gracias por participar y por su tiempo. En serio. Esperemos que podamos vernos en una próxima vez. Gracias por su Y tiempo. gracias a ustedes. Gracias a ustedes más bien. Gracias Dani, gracias Jenny. Gracias. Muchas gracias por colaborarnos. Esta es mi oficina. Justamente estamos esperando a que llegue un estudiante para poder empezar con el proceso de la aplicación de los distintos reactivos.